Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión tenemos como invitada a María José Ojeda González, estudiante de nuestra casa de estudios de la licenciatura en Psicología. María José, muchas gracias, bienvenida por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y María José está aquí con nosotros porque viene a platicar pues de este encuentro que tuvo con el Papa Francisco. Ella fue una de cerca de 130 estudiantes de 21 países que tuvieron la oportunidad de dialogar con el Papa Francisco en un encuentro que se llamó Construyendo Puentes Norte-Sur. Y bueno, pues María José, platícanos primeramente en qué consistió este encuentro y cómo fue que tú llegaste a poder platicar con el Papa Francisco. Bueno, pues este evento fue organizado en conjunto desde la Universidad Loyola de Chicago y la Comisión Pontificia para América Latina. Ellos fueron quienes hicieron el vínculo y inicialmente se tenía pensado que fuera para académicos, pero el Papa personalmente dijo, no, yo quiero hablar con los estudiantes, conocer cómo piensan, específicamente sobre el tema de la migración. Okay. Entonces, como que al ver la magnitud de lo que iba a poder ser el evento, Loyola abre la invitación a otras universidades, tanto jesuitas como de inspiración cristiana, y es así como llega la invitación al SUG. A mí me llega la invitación desde el Centro Universitario Ignaciano, el CUI. Me dicen como, oye, estamos planeando que va a haber un encuentro con Francisco, ¿quieres entrarle? Y yo, pues claro que sí, yo con mucho gusto y con mucho honor acepto la invitación. Éramos cerca de 21 estudiantes del SUG, en donde estuvimos teniendo varias sesiones de preparación, dialogando, más o menos conociendo de qué iba a ser el encuentro. Nos decían que íbamos a hablar de migración, pues platicar qué hacemos, en dónde estamos, qué contacto hemos tenido con la migración o con otro tipo de programas que tengan que ver con la ayuda humanitaria, todo esto de desarrollo comunitario, desarrollo social. Entonces, pues nos íbamos compartiendo. Entonces, hay una votación porque nos dicen que solamente de todos los representantes del SUG iba a haber un portavoz o un representante. Entonces, ya hacen una votación, me eligen a mí como representante, que para mí fue un honor, y luego nos dicen, ¿saben qué? Sí se van a poder que sean 2 representantes. Entonces me acompaña Rubí Toledo, de la Ciudad de México. Ella estudia Ciencias Políticas y también tiene una visión bastante, creo que llega a complementar mucho lo que yo conozco del tema, porque ella viene de Chiapas, entonces ha vivido personalmente la migración dentro del país. Y aquí, antes de participar en este encuentro o de ser elegida dentro de los estudiantes del sistema universitario jesuita, ¿por qué te eligen aquí a ti? Bueno, creo que es más que nada por el perfil. Yo estuve en La Pereira toda la vida y luego me fui un año al voluntariado jesuita, donde estuve trabajando en un albergue con migrantes y refugiados. Y luego, ya estando aquí en la universidad, pues he participado en distintas instancias. Estoy en el PLIUL, el programa de liderazgo ignaciano. Estuve realizando algunas prácticas ahí con el CUI, entonces soy cercana al centro. Platícanos, antes de entrar a este encuentro con el Papa Francisco, ya lo acabas de mencionar y me lo platicabas a mí antes de iniciar el programa, que te fuiste de voluntariada a estar en un albergue de migrantes. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te marcó? Pues cuando yo salí de prepa, como venía de esta prepa jesuita, yo tenía como mucho la intención de hacer cosas diferentes, de ayudar a las demás personas. Entonces me inscribí al programa del voluntariado jesuita, me tocó trabajar en un albergue al norte de la Ciudad de México que se llama Cafemín. Entonces ahí todas las ideas preconcebidas que yo tenía sobre la migración cambiaron totalmente. Me tocó trabajar con personas que habían estado en el tren y que habían perdido partes de su cuerpo, personas que venían muy lastimadas, que habían tenido accidentes, pero que seguían con una esperanza increíble, que a mí la verdad fue de las cosas que más me marcaron.
y pues también como la contraparte de ver cómo los recibe nuestro país, de ver que realmente les discriminan muchísimo, que es enfrentarse con una pared tras otra, porque hay mucha discriminación. Me tocó también tratar con personas que venían de África, entonces no hablaban ni siquiera inglés ni español, y yo no hablo francés, entonces la cuestión de la traducción era todo un reto. Entonces teníamos que encontrar organizaciones que se dedicaran como a apoyarnos para poder siquiera empezar a saber quién era la persona y cómo poder llegar a ayudarle. Entonces, pues es algo que me marcó totalmente. Y cuando regresé del voluntariado, como que quería seguirme involucrando en este tipo de temáticas, y pues por eso llegué aquí. Y cuando te dan la noticia que vas a poder ser partícipe de este diálogo, de este encuentro con el Papa Francisco, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te preparaste? Pues cuando me dicen como, eres tú la que va a hablar, para mí fue un honor. Verdaderamente que los 20, 21 que éramos dijeran como, yo quiero escoger a Majo, para mí fue increíble porque todos tenían una historia que contar, todos han hecho cosas bien padres, de verdad, cada quien que hablaba yo decía, wow, quisiera que esta persona me representara, y pasaba a la siguiente. Entonces que me eligieran a mí fue un privilegio enorme, un honor, y yo estoy muy agradecida con ellos que me dejaran como transmitir las ideas que habíamos generado en conjunto. También como que me hizo volver como a tocar base con mi voluntariado. Yo seguí en contacto con varias de las personas que estuvieron en el albergue cuando yo estuve, entre ellas una chava que llegó con sus 2 bebecitos al albergue, y después de estar un tiempo decide bautizarlos y me pide a mí que sea la madrina de su hija. Entonces, pues luego le mandé mensaje y le dije, oye, fíjate que me mandaron esta invitación, la voy a tomar, pero te quiero agradecer porque si tú no me hubieras permitido conocerte y conocer tu historia, yo no estaría aquí. Entonces, como agradecer que gracias a esta experiencia de voluntariado que yo viví y que me marcó profundamente, puedo seguir haciendo cosas. Para mí es como una manera de ir como cosechando frutos de algo que se sembró hace más allá de 4 años. Claro. ¿Y cuándo fue? ¿Qué día fue este encuentro? El 24 de febrero, el jueves pasado. Hace una semana prácticamente. ¿Cómo fue ese encuentro? Tú fuiste parte de varias jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes que tuvieron este diálogo con el Papa Francisco, obviamente de forma virtual, pero tú entras en este diálogo junto con todos los jóvenes. ¿Se hicieron grupos? ¿Cómo fue? Pues hicieron grupos, como el nombre del evento era Construyendo Puentes Norte y Sur, se dividieron en diferentes grupos, como veníamos representando ahora sí que todo el continente. Creo que eran 7 grupos o 8 grupos, no sé si estoy más o menos equivocada, pero haz de cuenta era pues un grupo de Sudamérica, un grupo del Caribe y Centroamérica, un grupo de México, creo que eran 3 grupos de Estados Unidos y Canadá. Sí. Y un grupo de Brasil. Entonces lo que hacían era, haz de cuenta que nos dividieron por grupos, y en cada grupo, en el encuentro, había una parte que representaba el norte y una parte que representaba el sur. Entonces así fue. Nosotras estuvimos, o sea, el grupo de México estuvo con el grupo de Estados Unidos y Canadá, de la parte central, que nos tocó pues las estudiantes de Loyola. Entonces, a ellas yo sí las conocí previamente, también todo virtual. Tuvimos 2 encuentros previos, uno pues para conocernos, más o menos ver qué era lo que queríamos decir, de qué queríamos hablar. Y tuvimos el martes previo al encuentro como una sesión de prueba con todos los que iban a participar, con excepción del Papa. Sí. Entonces ya, pues ahí más o menos empezamos a identificar a las personas que iban a estar participando. Entonces, pues sí conocí al resto de los estudiantes. ¿Y cuánto duró todo este encuentro? ¿Tu grupo, cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuvieron con el Papa? Híjole, pues originalmente nos extendimos, porque se supone que cada estudiante, o bueno, cada grupo de estudiantes iba a tener 3 minutos para hablar. Okay. El evento se supone que iba a durar un total de 75 minutos y duró casi 2 horas. Entonces, pues sí nos salimos un poquito de los tiempos, pero yo creo que mi grupo y con el Papa estuvimos alrededor de 15 minutos más o menos, dialogando. Ok, ¿y tú qué fue lo que le expresaste al Papa? Básicamente nuestro grupo de México nos dividimos la participación entre Rubí y yo. Nuestra aportación consistió en 3 partes. La primera era
las causas que nosotros creemos que son de la migración. La siguiente parte consistió en hacer propuestas desde nuestras áreas de especialización, desde nuestros estudios, para apoyar a los y las migrantes. Y la tercera parte consistió en hacer preguntas y peticiones al Papa Francisco. Ruby hizo la parte de la introducción con las causas que consideramos de la migración. Ella también introdujo la primera propuesta. Yo seguí con la segunda y tercera propuesta y las peticiones. Básicamente lo que proponíamos era como transformar el relato de la migración, porque sabemos que a muchas personas están estigmatizadas, que llegan los migrantes y dices como, es que vienen a robar o vienen a quitarnos los trabajos, etcétera. Y pues son muy discriminados. Entonces proponíamos como esto, como cambiar este relato y realmente como velar por sus derechos humanos y la dignidad de las personas. Pues esa era una de nuestras propuestas. Otra propuesta que hicimos fue poner todo nuestro saber profesional, nuestra calidad humana como estudiantes de universidades del sistema universitario jesuita y poner los servicios de nuestra universidad ahora sí que para lo que necesitaran, es decir, ofrecer apoyo psicoemocional, asesoramiento jurídico, si necesitan, no sé, medios de comunicación para comunicarse con sus familiares, hacer sus trámites, como ofrecer estos espacios realmente y convertirnos en esta universidad y las universidades del sur que puedan proponer y dar al servicio estas. ¿Y cómo crees que se pueden lograr estas propuestas? Principalmente la primera que mencionas o que tú mencionaste en el encuentro, ¿no? El tema de transformar esta narrativa, estos estigmas que se tiene todavía en contra de la población migrante. Creo que algo que es muy importante y que nos falta mucho es realmente tener un contacto con la población migrante. Aquí en la universidad está el PRAMI, que es el Programa de Asuntos Migratorios, donde hacen a veces visitas al centro de día, hacen convocatorias. Entonces creo que una vez que ya empiezas a conocer, te vas a dar cuenta que los estigmas nada más es eso, son prejuicios y que no tienen una base real. O sea, verdaderamente creo que es eso, cuando te aproximas al fenómeno de la migración, los estigmas ya no existen, porque pues, te das cuenta que no son ciertos. Sí. ¿Y cómo recibió su propuesta el Papa Francisco o qué fue lo que les comentó? Pues parece que le gustó. También en las peticiones le pedíamos que hiciera 2 pronunciamientos, uno de ellos a los rectores del sistema universitario jesuita y también de universidades de inspiración cristiana, para tener como soluciones creativas y efectivas para apoyar a la población migrante. Y entonces el Papa como que nos respondía así como asintiendo, nos decía como que es esto, que es importante que los estudiantes hagan lío. ¿Qué se espera de los estudiantes en cuanto al fenómeno migratorio? Nos dice, tomen las calles, salgan. O sea, nos hace esta invitación de realmente como sensibilizarnos con las personas, no solo con las personas que migran, sino como las personas en general. Claro. Entonces, sí. ¿Y qué fue para ti? ¿Qué significó esta experiencia para ti? Como que siento que todavía la sigo procesando, pero para mí es un honor y de verdad es un privilegio haber podido hablar con una figura con tanta autoridad como es el Papa, y que sea un encuentro totalmente horizontal en el que nos hablaba así de tú por tu nombre y nos empezaba a contar anécdotas suyas. Entonces como se me hace algo bien padre y estoy muy agradecida que siendo estudiantes nos puedan como tomar en cuenta para decisiones que se van a tomar después, ¿no? Y que nos preguntan, oigan, ¿ustedes qué piensan o qué alcanzan a percibir? Porque creo que muchas veces como que se deja de lado a la juventud porque, no tienen experiencia o esto o aquello. ¿Y para ti cuál fue el principal aprendizaje de esta experiencia? Híjole, creo que aprender a trabajar también con otras personas y saber que tanto yo tengo cosas para aportar como las demás personas tienen cosas de las que yo puedo aprender. Entonces, pues básicamente es eso, a seguir armando lío, como dice el Papa Francisco, y seguir conociendo un poquito más y ver desde dónde podemos ayudar siendo universitarios, desde la universidad. Y en ese sentido, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, María José? ¿Qué sigue en tus planes después de esta experiencia y después de este encuentro con el Papa Francisco? Pues
de entrada, esto no se ha terminado. Tenemos todavía comunicación con la Universidad de Loyola, que fueron quienes coordinaron el evento. Y de hecho nos vamos a reunir este fin de semana para ver qué sigue, así como sistema universitario jesuita, qué vamos a hacer. Pero pues es eso, vamos a seguir trabajando. Nosotros en el PLIUL vamos a trabajar en el centro de día, vamos a estarles apoyando. Entonces como que esto va a seguir todavía para largo. Ok. Tú estudias el último año de la carrera de licenciatura. ¿De qué forma te gustaría seguir vinculada, ¿no?, al tema migratorio con tu carrera una vez que la ejerces? Pues cuando yo estuve en el voluntariado me di cuenta que la psicología es muy, muy, muy importante. Las personas llegan a veces en una condición que, haz de cuenta que vienen como en un estado de shock. Entonces necesitan mucha contención y necesita haber como muchísima prevención en los medios, necesitan la gente estar capacitada. Entonces la psicología pues siempre va a entrar, siempre va a haber cómo apoyar a las personas. Entonces pues ahí sigue. Pues muchísimas gracias, María José. Antes de despedir nada más, pues un comentario que le pudieras dar a la gente a propósito del tema migratorio, tú que tuviste el encuentro con el Papa Francisco para hablar de este tema, tú que ya has sido voluntaria, ¿no?, en este tipo de temas también, algún comentario, alguna recomendación, sobre todo, pues que vivimos un momento, un contexto en el que el fenómeno migratorio pues sigue presente. Hace no mucho vivimos esta oleada de migrantes haitianos que llegaron a la frontera coahuilense. Es decir, ¿qué comentario harías tú al respecto? Pues creo que es importante invitarles a sensibilizarse, a acercarse, a no juzgar sin realmente haberse acercado o tratado de conocer un poquito más sobre la perspectiva, porque las personas que migran solamente están buscando una mejor calidad de vida para sus familias. Buscan sobrevivir, y creo que nosotros no terminamos de darnos cuenta o de agradecer el privilegio que tenemos de tener una casa, de tener un trabajo, de poder hacer nuestra vida tranquilos. Entonces, pues es eso, les invitaría a acercarse, conocer un poquito más del fenómeno de la migración para realmente poder cambiar esta narrativa y desestigmatizar a las personas que migran. Sin duda. Pues ahí están las palabras, la experiencia de María José Ojeda González, estudiante de Ibero Torreón, quien participó en este encuentro con el Papa Francisco hace apenas unos días. María José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.